En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema, con el título de la prédica, una iglesia modelo. Cuando pensamos en una iglesia modelo, es una iglesia que puede ser imitada por sus características, que podemos ver en ella cosas de manera distintiva, que decimos, wow, esto me hace clic. Ya entiendo por qué del crecimiento, ya entiendo por qué de la multiplicación física y espiritual, porque vemos esa manifestación poderosa que hace que una iglesia pueda caminar bajo un modelo nuevo testamentario, bajo un modelo bíblico, que hace que una iglesia sea bíblica, que hace que una iglesia sea guiada por el Espíritu. Y es esa presencia manifiesta de Dios. Una cosa es hablar de Dios, que alguien se pueda parar y decir cosas sobre programas, sobre actividades planificadas, y no hay nada de malo en planificar, todo lo contrario, es muy bueno planificar, pero la vida cristiana es mucho más que eso. Más que nosotros hacer, es permitirle a Él que haga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuánto nos falta por entender? Nos tomará toda la vida poder crecer a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, nuestro modelo. Pero la Biblia no se ha quedado muda. La Biblia nos habla claramente, nos dice cómo es el modelo de una iglesia, qué característica debe de tener esta iglesia. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con la primera iglesia en Jerusalén. La Biblia nos dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es el referente de moralidad, el referente de la verdad, del pensamiento de Dios, de la expresión de Dios. Nunca entenderemos por qué Dios puede hacernos depositarios, gente tan imperfecta, tan falible como nosotros, tan fallada, gente que fallamos muy fácilmente, gente que nos podemos quebrar, algunos de nosotros hasta rompernos. Sin embargo, Dios le ha placido a gente tan imperfecta ser depositarios de una verdad como es su santa y bendita palabra, que la podamos comunicar a otros, pero no solamente comunicarla a otros, sino también vivir esa verdad. Una verdad que los discípulos tuvieron a bien entregar sus vidas simplemente porque conocieron la verdad. Nadie muere por una mentira, pero vemos como los primeros discípulos fueron capaces de morir por lo que ellos entendían que era la verdad que habían recibido, y la verdad es Cristo. Segunda de Crónicas 7:14 en el Antiguo Testamento nos habla de un Dios que se revela no a inconversos, sino que tiene un trato con su pueblo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es un texto muy conocido. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Es decir, es una convocatoria a una actitud de humillación de parte del pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es interesante que ese pueblo se puede torcer en un momento dado. En su peregrinaje en la tierra puede torcerse. Entonces hay, frente a esa acción de humillación, de búsqueda, de oración, nos dice el texto: entonces yo, habla Jehová, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tres acciones completas de parte del Dios del cielo. Lo primero es oír. Hay momentos en tu vida en donde tú oras, pero entiendes que tienes cielos cerrados. Pero en este momento Dios está prometiendo que Él oirá, que tiene una disposición de oír, pero también tiene una disposición permanente de perdonar. Y fruto de todo esto va a sanar.
a sanarnos a nosotros y a sanar nuestro entorno, a sanar nuestra tierra. Vivimos en una era que muchos de nosotros lo sabemos en teoría, pero no estamos completamente apercibidos de esto. Es la era del Espíritu Santo de Dios. Digan conmigo, vivimos en la era del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios es Dios, pero más bien nos inclinamos al Padre, y no tiene nada de malo, en una relación con el Hijo, pero tenemos en un tercer lugar ahí, no al mismo nivel, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo cantamos en las canciones, pero nos olvidamos que estamos en la era del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que produce cosas. Que el Espíritu Santo es el que acciona. Que en esta era del Espíritu Santo es el que produce en nosotros convicción de pecado. Es el que produce en gente que no son de Dios el torcerse, el voltearse, el volcarse hacia Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que fija la verdad de su palabra. Cuando vamos al modelo de la primera iglesia en el Nuevo Testamento, tenemos que ir obligatoriamente a Hechos. Y yo te pido que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, en los versículos del 41 al 47, bendito el nombre del Señor. La Biblia dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, digan conmigo, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esta iglesia, de manera distintiva, se podía ver una presencia manifiesta de Dios. Sabemos que Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Es un conocimiento muy sabido por todos. Pero una cosa es tú tener un conocimiento teórico. Sí, yo sé que Dios está aquí. Pero una cosa, otra diferente es que tú puedas sentir la presencia manifiesta de Dios. Amén, hermanos. Estaba visitando a la hermana Mayra. Ese día había una señora en su casa y me tocaba orar por la hermana Mayra. Como ustedes saben, la hermana Mayra tiene meses que no viene a la iglesia porque está luchando contra el cáncer. A mí me tocó irla a visitar. Ese día tenía una hermana y amiga visitándole. Cuando estamos orando por la hermana Mayra, al terminar, pues nos toca orar por ella. Está con nosotros la hermana Josefa. Hermana Josefa, póngase sobre su pie. Está acá. Gloria a Dios. Gracias, hermana Josefa. Pues el hermano Josefa me da testimonio que ese día, cuando se oró, se puede sentar, hermana, pues ella recibió sanidad. Le habían dicho que tenía el corazón grande, que tenía una dolencia en el corazón. Y cuando estábamos orando por la hermana Mayra, pues el Señor, en su gracia y favor, da sanidad sobre ella. No lo hace un hombre, lo hace Dios, al cual le pido una Cuando hay presencia manifiesta, hermano, tú comienzas a ver conversiones, tú comienzas a ver matrimonios sanados, matrimonios que tienen dificultades, relaciones rotas que son sanadas, hermanos que comienzan a amarse y a reconciliarse, hermanos, divisiones comienzan a dejarse a un lado, la gente se vuelve generosa,
generosa hacia el prójimo. Nadie tiene problemas en dar muchísimo para lo suyo, para su mujer, para su esposo, para sus hijos, para su mamá, para su papá. Pero darle a otro, hermano, es un espíritu de generosidad que pone el Santo Espíritu en nosotros. Hermano, y no solamente dar de sus finanzas. Dios pone, cuando hay una presencia manifiesta de su Santo Espíritu, pone el deseo de dar. ¿En qué yo puedo ayudar? ¿En qué yo puedo ayudar en esta iglesia? ¿Cómo puedo servir a otro? Yo no quiero venir a esta iglesia solo para ser servido. Yo quiero poner mi tiempo, mi talento en disposición de otro. Líderes, digan cómo ayudar. Pastor, dígame cómo yo puedo ayudar. Y todo el que quiera ayudar siempre tendrá espacio y lugar en la casa de Dios. Hermanos, la gente da de sus dones, da de su tiempo, da de sus energías, de su talento. El gozo del Señor, cuando hay una presencia manifiesta del Espíritu de Dios, hay un gozo abundante en los hermanos. Hay un disfrutar de la palabra que se lee, la palabra que se vive, la palabra que se oye. Hay una hambre y sed de su palabra. Cuando tú lees la palabra, esa palabra se agiganta y cobra. Y tú la has leído otras veces, pero en este momento tú sientes que la palabra tiene un significado especial para ti. Una cosa es oír a otro, otra cosa es aplicarnos esa palabra en nosotros, hacerla propia, personalizarla. Hermano, la gente quiere compartir, la gente quiere honrar a Dios con sus vidas. Cuando hay una presencia manifiesta del Espíritu de Dios en medio de una iglesia. Hermanos, estos versículos que hemos leído nos revelan 8 características de esta iglesia modelo, de esta iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. La primera característica que vemos es que esta iglesia se dedicó continuamente a la palabra de Dios. Nos dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la Biblia de las Américas se traduce: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Estamos hablando de una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que ama la palabra, busca la palabra, lee la palabra, pero en ese momento la Biblia no había sido escrita. La Biblia estaba siendo predicada por testigos de la resurrección. Ellos comían y bebían de testigos oculares de Cristo, gente que habían vivido con Cristo durante 3 años y medio y que le estaban comunicando de su propia palabra, los apóstoles, a esos primeros creyentes, a esa primera iglesia en Jerusalén. De lo mismo que nosotros tenemos el privilegio, porque ahora se compiló y tenemos esa verdad traída aquí en su santa y bendita palabra. Pero ellos tenían deseo. Yo me imagino que se sentaban y decían: háblame más de ese Jesús. Cuéntame otra historia de sanidad. Cuéntame otras señales, prodigios, milagros de Jesús. Otra enseñanza, otra parábola. Tenían hambre de querer más de Jesús. Una iglesia que camina bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Ama la palabra, tiene hambre y sed de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el centro de su vida. Cuando hay avivamiento, cuando ha habido avivamiento, lo que sucedió en la Reforma en el siglo XVI fue la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios volvió a ser el centro. Hermano, y eso no lo produjo Lutero, eso lo produjo el Espíritu Santo de Dios. Cuando esta gente estaba haciendo un compromiso, estaban desarrollando una devoción por la revelación de Dios en sus vidas. Hermanos, este libro que tenemos, en estos días un amigo que no es creyente me escribió y me dijo: acabo de escribir otro libro. Él es escritor, estudiamos en el colegio y se fue para Francia y ha escrito varias obras. Y
publicó un artículo en Acento. Yo tenía una columna cuando era bastante joven, hace más de 40 años, que se llamaba Libros Diagnosticados. Y pues yo le hice una reseña de un libro de poesía. Y él me citó de que yo le había escrito una reseña de su primer libro. Él me llama y me dice: oye, Regil, yo escribí este libro, está en la librería Cuesta. No me dijo que lo comprara, pero me lo insinuó bastante. ¿Qué pasa? Yo le dije: sí, como no, yo mandaré a buscar el libro y me lo leeré. Y luego me colocó en un círculo de estudio. Y luego me dijo: oye, te voy a dedicar el libro. Y cuando tú tienes un libro dedicado por un autor, pues tú te sientes como distinguido por el autor, ¿sí o no? De hecho, hay mucha gente que va a lugares como librerías en donde esté el autor y compran el libro y luego se le llevan al autor para que el autor se lo dedique, y el autor, que no te conoce, dice: por favor, ¿me puedes decir tu nombre? Ah, María, Juan, Regil, Andreina. Ok, para Andreina, ¿entiendes? Y yo pienso: wow, el autor de este libro es Dios. Y el autor de este libro nos dedicó este libro a ti y a mí. Aleluya. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando él pensó en este libro, pensó en ti, pensó en mí, en gente comunes y corrientes. Y con esa actitud es que tenemos que ir a la palabra: Señor, tú dejaste este libro para mí. No pensar que se lo dijo para todo el mundo, sino pensar, personalizarlo, decir: este libro tú lo escribiste para mí y me lo dedicaste a mí. Y yo me voy a encontrar, pero no solamente me voy a encontrar, te voy a encontrar a ti actuando. Porque cuando leemos a David, no debemos de idolatrar a David. Oh, el rey David que danzaba. No, tiene que ir más allá, tiene que buscar al Dios que actuó a través de David. ¿Se entiende? Jonás en la barriga del gran pez. No, ve a Dios detrás de Jonás. Abraham, el padre de la fe, no, ve a Dios detrás del Abraham que lo llamó, siendo Abraham un idólatra. Cuando estaba allá en la Mesopotamia, él no era creyente, él era un idólatra, hijo de idólatras, nieto de idólatras. Pero Dios le salió al encuentro y se le reveló y le dijo: ve a una tierra que yo te indicaré. Y él salió por fe, contra toda esperanza, caminando, siendo guiado por el invisible. O sea, yo aún 2000 años después me cuesta trabajo el entender que Dios pueda decirme: ve, sal, camina, y yo poderle guiar. Y Abraham, 5000, 6000 años atrás lo hizo, y dejó todas sus posesiones, su lar, su familia, sus amigos, todo lo que era lo conocido, por vivir su comodidad. Tú sabes lo que tú tienes: tu casa, tu trabajo, tu vehículo, todo lo que es tu seguridad, y decirte: deja todo eso y vete a un lugar que yo te indicaré. Y no te dice cuál es el lugar, simplemente su palabra. Pero Abraham llega a ser padre de la fe porque para él la palabra de Dios fue suficiente. ¿Cuántos de nosotros su palabra es todo suficiente, hermano? Hermano, yo pido al Señor: Señor, permíteme que tu palabra sea todo suficiente. Porque yo creo que debo de crecer aún más en eso, en desarrollar fe. ¿Para qué? Para que su palabra sea todo suficiente. Aún contra mis propios argumentos, aún contra mis propios pensamientos que me dicen: no, detente. Aún contra mis propios temores. Que su palabra sea todo suficiente. Que sea una autoridad completa en mi vida. No una autoridad para algunas cosas, pero no una autoridad para otras. Que su palabra sea la que prevalezca sobre mis argumentos. A ese nivel debe de caminar
los miembros de una iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos haber una iglesia en sentido así como aéreo, genérico. No, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Si la iglesia va a cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Amén. Hermanos, cuando Cristo está orando por nosotros, horas antes de morir, en esa oración intercesora, Juan 17, está ahí y permite a los discípulos algo espectacular, y es poder oír a Cristo orar con el Padre. Es una oración intertrinitaria. En ese momento Él está apelando al Padre. En ese momento está intercediendo por los que Él va a dejar. Y esas horas antes de alguien que va a morir son horas muy importantes, porque usted, si está casi despidiendo a alguien que va a morir, lo que va a decir, sea papá, sea mamá, para usted es importante, porque son sus últimas palabras. Pues Jesús permite que sus discípulos puedan oírlo para que puedan luego escribirlo. Juan 17, la oración intercesora. Y cuando llega a Juan 17, 17, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Pero no se queda ahí. Para que sepamos qué es la verdad, lo que leamos, lo que leyéramos esto años después, miles de años después, podamos entender. No se para ahí, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, si nosotros queremos crecer en santidad, debemos de crecer en conocimiento y aplicación de su palabra. Va a santificarnos su palabra. Cuando el salmista oraba e iba y escribía en el Salmo, quería conocer más y declaraba que amaba su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra le ayudaba a no pecar contra ti. Es decir, yo quiero saber más de ti, de tus pensamientos, porque para yo poder entender cómo tú piensas, tengo que conocer tu palabra, porque tu palabra me dice cómo tú piensas. Y yo quiero entenderte. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Oye, wow, qué disposición la del salmista. Quiero conocer más de ti para no pecar contra ti. Reverencia a Dios. Reverencia a un Dios que es mucho más que Él, que es mucho más grande, al Dios que lo creó. Cuando vamos a la palabra, vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios duró 40 años en el desierto. Nosotros lo decimos rápido, pero son 40 años, toda una generación caminando en el desierto con una dieta muy especial. Y esa dieta muy especial era que de alguna manera Dios quería, a través de algo físico, demostrar una verdad espiritual. Y era que todos los días había una ración que caía del cielo, que se llamaba maná. Algo por lo cual ellos no trabajaban, que ese alimento le era dado por pura gracia divina. Y ese alimento tenía todos los aminoácidos, las vitaminas, todo lo que necesitaban para que su constitución física se mantuvieran sanos, saludables. ¿Me están siguiendo? Amén. Y ese alimento fue llamado maná. Ellos, cuando se cansaron del maná, el Señor cogió un poco de lucha con este pueblo rebelde, le llegó a dar codornices, le varió en un determinado momento su dieta, pero el 99% de su tiempo fue comiendo maná. El maná era muy bueno porque lo sostuvo este pueblo durante 40 años. Y el maná se detuvo tan pronto llegaron y pusieron los pies en la tierra prometida. A partir de ese momento, la relación de dependencia iba a cambiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios le decía: bueno, te traje a un lugar que yo te prometí, que fluye leche y miel.
Ahora tú vas a trabajar en una relación de dependencia distinta. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Cristo dice en Juan 6:51, yo soy el pan que descendió del cielo. El israelita de su tiempo, cuando oía eso, conectaba con los 40 años en el desierto. Es como que Cristo le estuviera diciendo, yo soy el maná que descendió del cielo. Le está diciendo, oye, yo soy la gracia de Dios. Entonces tenemos que irnos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, para poder entender lo que significaba esto. Juan lo captó, y eso que Juan era primo de Jesús, pero tuvo que serle revelada a la persona de Jesús en cuanto a ser el Hijo de Dios, el ser igual a Dios. Y nos comienza diciendo Juan en capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, él va creciendo, Juan, en su conocimiento de la revelación de quién es Cristo. Y nos dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habla de una experiencia muy personal. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa misma verdad de la cual Él oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese mismo Cristo fue lleno de gracia y verdad. Una combinación que debemos de anhelar todos nosotros. Hay gente que tiene mucho conocimiento de Dios. Yo le llamo que tiene mucho conocimiento de la verdad. Pero cuando hablan, lo hacen sin gracia. Y hay gente que tiene mucha gracia, pero tienen poco conocimiento de la verdad. Y cuando hablan, lo dicen bonito, pero le falta la verdad. Entonces, tiene que haber un equilibrio donde nosotros tenemos que estar llenos de gracia y verdad. Y eso solo lo hace cuando una iglesia camina bajo el Espíritu Santo de Dios. Cristo dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Ese mismo que ustedes comieron en el desierto, ese mismo que les fue suficiente para su sostenimiento. Jesús es suficiente para nuestro sostenimiento en el peregrinaje de nuestra vida en la tierra. Jesús es todo suficiente. Tú puedes entender esto. Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. Nosotros no necesitamos de más cosas que podamos comprar con el bolsillo y que un día se van a dañar o van a dejar de usarse. Hermanos, nosotros estamos siendo bombardeados permanentemente con cosas. Compra. Tú abres el Instagram o abres Facebook o cualquier red social y te encuentras que te ofrecen la última freidora, el último equipo, el último carro, la última ropa. Y tú lo acabas de comprar y ya se te puso viejo en 3 meses. Y hay una carrera loca por tener. Y la mujer le dice al marido, mi amor, mira lo que salió. Y el marido todavía está terminando de pagar lo último. Y dice, sí, pero déjame pagar esto para agarrar aquello. Y los niños, el último juguete. Y todos estamos detrás de lo último. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que el hombre ha fabricado puede satisfacernos completamente. El único que puede satisfacernos por completo es Cristo, porque Él es el maná que descendió del cielo. El Espíritu Santo, y una iglesia cuando es guiada por el Espíritu Santo, hermano, ese Santo Espíritu es el que produce hambre y sed. Hay gente que dice, hoy tengo ganas de leer la palabra. No, mira.
Tú pudieras tener ganas, pero todo detrás del telón, el que está trabajando en eso es el Espíritu Santo. ¿Tú puedes entender eso? Sí. ¿Por qué? Porque si es de tu parte, la gasolina se te va a acabar rápido. Pero cuando es el Espíritu Santo, tú vas a coger una página y luego otra página y te van a llamar y tú vas a decir, no, hablaremos después porque lo que yo estoy comiendo y bebiendo es mejor que lo que tú me estás ofreciendo. ¿Estás entendiendo? En segundo lugar, la segunda característica de esta iglesia es que vemos hermanos que tienen comunión. Hermanos, y esto es hermosísimo porque dice que perseveraban en el versículo 2:46 y perseverando unánimes cada día. Hermano, una iglesia que es modelo, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, los hermanos tienen comunión. Eso no quiere decir que tú no tengas tu propia personalidad, que tú no puedas tener tus divergencias, tus puntos de vista diferentes. Dios no anula la personalidad de nadie, pero sí estar en lo que son las doctrinas fundamentales, la misma fe, un mismo espíritu, un mismo Dios. En eso estamos unánimes, en que todos estamos hablando para el mismo lado. Hay una unidad de corazón, o dicho de otra manera, hay ausencia de división en cuanto a que hemos dicho que por aquí es que vamos. ¿Se entiende? Hermano, y en todo lo que hacemos, lo hacemos en común acuerdo, no velando por mis intereses personales, por mis prioridades, sino por el bien común de la común fe, de la comunidad de fe. Hermanos, una iglesia unida alrededor de una causa común, y esa causa es darle toda la gloria a Cristo, que Cristo sea preeminente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, ¿qué significa estar unido en un cuerpo y andar en unanimidad? Hermano, cuando usted es parte de una comunidad de fe, usted debe de ver que hay dos personas nuevas y acercarse. Mucho gusto, yo me llamo fulano, fulana de tal. Yo soy miembro de esta iglesia. He visto que tienes un tiempo viviendo acá. ¿Me puedes regalar tu nombre? Ah, sí, yo me llamo Fefita la Grande. ¿O cómo se llama? Pero lo que le quiero decir es que usted le está demostrando que usted le importa, que no es cualquiera, que usted ha venido a ser parte de una comunidad. ¿Se entiende? Amén. Hermano, no importa cómo te llames, si tienes apellido sonoro o si no lo tienes, somos parte de una comunidad, y como comunidad nos protegemos, no en nuestros errores y pecados, nos protegemos bajo el vínculo del amor. Hermano, cuando uno llora, el otro también llora. Cuando uno se goza, el otro también se goza. Hermano, cuando tú aprendes lo que es vivir en comunidad, tú te alegras de los éxitos de otro. Hermano, cuando tú tienes un espíritu noble como el de Daniel, que es el Espíritu Santo. Hermano, se decía de Daniel que tenía un espíritu superior. Ese espíritu superior no es más que el Espíritu Santo. Hermano, usted se alegra de los éxitos de otro y lo hace como si fueran propios. ¿Se entiende? Amén. Pero para eso usted tiene que tener nobleza de espíritu. Y el que vive en comunidad, oye, manita, me ascendieron en el trabajo, gloria a Dios por eso. No es por dentro decir, es a mí que tenían que ascenderme, no a esa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay nobleza de corazón. Me regalaron mira mi vestido nuevo. Tú sientes cuando el otro como que se está carcomiendo por dentro. Hermano, eso no debería de suceder, pero sucede. Y si sucede y nosotros descubrimos que todavía tenemos esa zurrapita,
esos conconcitos, decirle, Señor, quita eso, no me pertenece, eso era del viejo hombre, de la otra, del otro que yo era. Ahora en Cristo soy nueva criatura. Amén, hermano. Hermano, todo envidia. Nosotros celebramos las victorias de otros. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu superior. Hermanos, cuando tú vas a Pablo, escribiéndole a los Filipenses, Filipenses 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que le quiere decir es, mira, yo quiero que ustedes filipenses trabajen hombro a hombro, estén como un pueblo firme, unido, no estén divididos, porque Pablo sabía que un pueblo que está dividido es fácil presa del enemigo. El que produce la división es el enemigo. Por eso Jesús en la oración intercesora en Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, van a ver que existe un Dios, que existe el Cristo que predicamos, por el amor que hay entre los hermanos. Piense, aplicación práctica. ¿Cuánta gente de la iglesia usted no conoce que está aquí por su nombre? Que cuando la saluda le dice, hermanita, ay hermano, no sé su nombre, pero le decimos hermano. Amén. Entonces, a partir de hoy, hágase el ejercicio. Perdóneme hermana, perdóneme hermano. A mí se me olvidó su nombre, pero yo quiero llamarla y saludarle no como hermana o como hermano, yo le quiero llamar por su nombre. La mamá y la hermana del hermano José Sánchez están acá, pónganse sobre sus pies. Usted tiene la tarea de saberse su nombre cuando termine este culto, gloria a Dios. Ella tiene varias semanas, pertenecen a otra iglesia y decidieron venir acá, gloria a Dios, junto a la sabiduría de José Sánchez, gloria a Dios, y damos gracias al Señor por estos hermanos. Entonces, usted al final debe de acercarse y decirle, no le debe de llamar, hey usted, hermana, mamá de José y hermana de José, venga acá. No, ella tiene nombre y apellido, gloria a Dios. Y se van a sentir muy bien si usted la saluda por su nombre. Amén, hermano. Eso se llama hacer iglesia, hermano. Eso se llama hacer iglesia. Y si usted puede agarrar el número de teléfono siempre y cuando no la llame después de las 9 de la noche, porque tenemos que ser cuidadosos con el sueño de los demás. Hermanos, cuando nosotros somos iglesia y vivimos en comunidad, entendemos quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es nuestro hermano. Nuestro enemigo no es nuestro vecino. Nuestro enemigo no es ni siquiera el compañero de trabajo o el jefe que nos maltrata en algún momento. Nuestro enemigo es Satán. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos que reprender al enemigo cuando vemos las manifestaciones de maldad alrededor nuestro y saber eso, que hay entidades espirituales que operan, ¿sí o no? De hecho, Cristo le dijo a uno de sus discípulos, apártate, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿sí o no? Pero él no tenía nada contra la persona, sino que estaba reprendiendo a la entidad, ¿se entiende? La tercera característica, aquí el tiempo corre más que en otras iglesias. La tercera característica, y son 8, es sencillez de corazón. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo quise detenerme en esta expresión, sencillez de corazón, y poderla aplicar a nuestras vidas. Hermanos, debemos de aspirar a tener sencillez de corazón. Y usted dirá,
¿Cómo es el corazón sencillo? Es el que es menos complicado. Hay corazones menos sencillos que otros, sí lo hay. Hay gente complicada y complicadora. Hermano, un corazón sencillo no es más que un corazón. Una persona que es humilde. Una persona que no es altanera. Una persona que no se siente por encima de otro. Una persona que no mira a otro por encima del hombro. Mira ese, mira esa, que se cree. ¿Se entiende? No salen palabras de denostar a otro por una condición física o una condición social o una condición económica. ¿Entiende? Por ejemplo, una persona que es sencilla de corazón, una persona sumamente humilde. No le pone títulos a otros. Mira, la hermana, sí, ella es rica. Por favor, no, hermano. No le ponga títulos que menosprecien a otro. La chiquita, el calvito. No ponga nombre. Dígale que está a su lado. No ponga nombre. ¿Se entiende? Usted, detrás de ese rótulo hay una persona por la cual Cristo murió. La persona que tiene sencillez de corazón es una persona que no le complica mucho la vida a sus pastores. ¿Por qué? Porque el que es sencillo de corazón es pastoreable. Hermano, mire, hay personas que vienen a las iglesias, que son parte de la iglesia, que tienen un pastor. ¿Cuál es su pastor? Mi pastor es fulano de tal. Pero no son pastoreables. Y hay evidencia de que usted no es pastoreable. Por ejemplo, el pastor no debe de enterarse que usted está en Europa por la foto. ¿Se entiende? O en Estados Unidos, o en la playa, o en un resort. Sino que debe de haber la confianza, pastor, no voy a ir este fin de semana, se lo informo. No nos vamos a ver en el culto del domingo, se lo informo. A usted no se le va a caer un pedazo, por decirlo. Pero hay una línea de honra pastoral, ¿se entiende? No porque el pastor lo necesite, sino porque usted y yo lo necesitamos. Por ejemplo, yo voy a salir para Estados Unidos en los próximos días. Con un teléfono a mi pastor, lléveme oración que voy a estar fuera del país. Él no lo necesita, pero yo lo necesito. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bajo cobertura espiritual, ¿se entiende? Y hay gente que entran, salen, hacen viajes, hacen mudanzas, hacen de todo. En estos días le pregunté, hermana, ¿usted vive todavía en tal lugar? No, pastor, después de eso me he mudado 3 veces. O sea, no me lo avisó ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. ¿Qué forma, qué espíritu de hospitalidad tiene este hermano? Hermano, pero ser pastoreable es una persona que reporta, que se reporta, que dice, cuente conmigo, pastor, yo estoy a su disposición, pastor, dígame, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque es el espíritu que porta. Dile al que está a tu lado, ¿qué espíritu tú portas? Cuarta característica en los 9 minutos que nos quedan. Una iglesia guiada por el Espíritu de Dios está con frecuencia compartiendo cosas, compartiendo el pan, y cuando habla del pan estamos hablando de la Santa Cena. Cuando hay convocatoria a Santa Cena hay gozo. ¿Por qué? Porque hacemos un memorial, un recordatorio de algo importante en nuestras vidas, como es la muerte y resurrección de Cristo. Hermano, una iglesia que es guiada y modelo, es una iglesia de oración. Y aquí quiero dedicar los minutos que me restan para abundar un poquito más de esto. Hermano, si vamos de un prontito al Salmo 42. Todos sabemos que orar es hablar con Dios. No tenemos limitación y Dios nos anhela. Dios siempre está ahí, expectante. ¿Cuándo me va a hablar mi hijo? Expectante, ¿cuándo me va a hablar mi hija? Dios quisiera tener conversaciones largas con nosotros.
quisiera tener esa intimidad con nosotros. Quisiera que le hablemos. O sea, Dios nunca se cierra a aquel que se le acerca. Nunca se cierra su corazón a alguien que le habla. Pero hay momentos en donde nosotros tenemos que resetear lo que muchas veces tenemos en nuestra alma, en nuestra mente, porque la oración no es un ejercicio para cambiar la voluntad de Dios. Hay gente que dice, mira, me está pasando esto, y el otro u otra dice, yo voy a orar por eso, y tú verás que en las próximas 24 horas va a desaparecer. Usted no es Dios, no hable de esa manera. ¿Se entiende? Porque tú no sabes si ese obstáculo fue puesto por el mismo Dios para trabajar con su carácter. ¿Se entiende? Pero sí tú puedes acompañar en oración y decir, voy a acompañarte en oración para que Dios en medio de tu proceso se manifieste, se glorifique. Amén. Hermano, y en el Salmo 42 hay un momento de quiebre en el alma del salmista que escribe el Salmo 42. Cuando llegamos a la altura del versículo 5, Salmo 42, 5, dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es una pregunta inquisitoria a su propia alma. Él no le está hablando a Dios. ¿Está hablando a quién? A él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo acompañó durante años a mi pastor. Cuando él, teniendo unos 30 y pico de años de edad, él tiene como 7 hijos, pero tenía en ese entonces solo como 2 o 3. Le diagnosticaron cáncer. Y él recibe al Señor y estaba en ciernes en los caminos del Señor. Y tenía un fibrosarcoma en la pierna izquierda. Y en el Instituto de Cáncer le habían puesto cita para cortarle la pierna. En un culto de avivamiento se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Y el pastor que está ahí no sabía que había una persona en esa condición. Y dice, acá hay alguien que tiene un severo diagnóstico de muerte. Venga acá. Y oran por él. Y el Espíritu Santo se manifiesta de manera extraordinaria. Él como quiera trabajaba para una compañía que tenía mucho dinero y va a Estados Unidos. Porque tú sabes que te queda todavía. Wow, cuidado si queda algún pomponcito. Cuando llega a Estados Unidos y le abren, no encuentran absolutamente nada de malignidad. Había hecho un milagro el Señor extraordinario. No vamos a contar a la ciencia, pero si Dios se manifiesta, gloria a Dios. Amén, porque Dios es el que crea la ciencia, pero Dios está por encima de la ciencia. Pero él durante mucho tiempo oraba de esta manera y le daba fuerza a este versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero lo que le daba fuerza, que le ministraba, era: espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué le estaba diciendo? Tú no vas a morir en el intento. Pero era la palabra que lo sostenía. No era el dicho del médico, no era el dicho de la familia, era el dicho de Jehová en su vida. Hermano, hay momentos en donde nosotros nos oímos mucho, pero nos ministramos poco. Yo tengo un defecto familiar, genético, que quiero confesárselo, pero solo se lo confesaré si ustedes me dicen que sí, que se lo confiesen. Se ve que son curiosos. Y que yo a veces hablo solo. ¿Cuántos de los de aquí tienen el gusto de hablar solo? Elvira, bienvenida al club. Yo a veces hablo solo, estoy en el baño y me hablo. Hoy tengo que ver a tal cliente, tengo que decir. Mi mujer me dice, ¿con quién estás hablando? Yo, no, es solo. Deja de hablar solo. ¿Se entiende?
hermano, y no se trata de hablar solo por hablar, porque nosotros nos podemos oír hablando, pero es ser intencional en ministrar a nuestra alma en aquello que nos perturba, porque cuando uno habla solo es porque tiene un problema por resolver. ¿Se entiende? Yo tengo que ir al banco. ¿Por qué? Porque ir al banco a hacer un préstamo, a pagar un préstamo, a buscar un dinero para resolver un problema. ¿Se entiende? Entonces tú le estás diciendo a tu alma, recuérdate que tú tienes que ir al banco, recuérdate que tienes que hacer la compra, tienes que ir al supermercado, tienes que cocinar tal cosa, recuérdate hacer tal cosa, recuérdate llamar a alguien. ¿A usted le pasa o solo a mí? Pero usted no le está ministrando a su alma. Usted se está oyendo hablar. Y a veces nos oímos hablar bien o mal de cierta persona. Esa vecina me tiene harta. Ese jefe me tiene insoportable. Lo que sea que digamos. Sin embargo, lo que quiero proponerle es orar diferente. Orar ministrando la palabra a nuestra alma. Tienes un problema, tienes una escasez, entonces ministra a tu alma. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. Sembrar la palabra a nuestra alma. Hay problemas de escasez en la casa. La nevera es como una piscina, pura agua. Te detienes sobre la piscina y dices, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Estás ministrándole a tu alma. La palabra es el alimento para tu alma. La palabra. ¿Cuántos de nosotros aplicamos así la palabra contra toda adversidad, contra aquello que el enemigo nos quiere traer para perturbarnos, para robarnos la paz? Pero hay suficiente promesa de Dios en su santa y bendita palabra. Pero tenemos que recordarnos y aplicarnos esa promesa permanentemente. Porque la oración, hermano, no es para torcer la voluntad de Dios, sino para vivir conforme a lo que son sus propósitos. Pastor, explíqueme eso. En los 46 segundos que me quedan le voy a explicar. Cristo está en Getsemaní. Dice Lucas 22, bendito el nombre del Señor, a la altura del versículo 42, lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, le está diciendo, oye, yo estoy vislumbrando en mi espíritu, porque eres Dios, que lo que viene en las próximas horas es una cruz. Voy a estar crucificado con clavos en ambas manos. Padre, pasa esta copa. Es decir, Jesús humano no quería. Su humanidad decía, cuidado. Es una humanidad como cuando tú ves un fuego y vas a meterle la mano y la humanidad te dice, no, te vas a quemar. Su humanidad le decía, porque vas a sufrir, porque vas a padecer, porque te vas a dejar crucificar. Pero su espíritu prevalecía mucho más que su humanidad preservativa, instintiva. Y le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este momento amargo, esta copa amarga que me voy a tomar. Pero ahí mismo llega el Espíritu de Dios y le dice, oye, tú sabes que tú para esto has venido. Tú has venido a morir. Porque hay un pueblo, millones y millones, que necesita que te mueras para que ellos vivan. Entonces, Jesús continúa. Y la oración, en vez de torcerle el pulso a Dios, más bien se alinea al propósito de Dios. Y toda oración tiene que terminar alineada no a lo que yo quiero, sino a su propósito. Y el modelo está en Cristo cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tienes una dificultad, Señor, quita esta dificultad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, tú sabes por qué permitiste ese proceso, el proceso que estoy pasando con fulano, con fulana. Señor, quita eso.
Pero si no lo quitas, yo te quiero ver a ti en cada momento, en cada microsegundo de mi vida. Yo necesito verte a ti, que irte tu mano. Padre, sosténme, porque en tu brazo es el único lugar donde puedo sostenerme en medio de este proceso. Hermanos, oremos de esa manera y seremos miembros de una iglesia guiada por su Santo Espíritu y no por sus emociones. Me encantaría seguir hablando, pero el tiempo se ha terminado.